Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Alabamos al Señor, glorificamos su nombre, lo exaltamos porque Él solo es Dios. Él es el Santo de Israel, el Eterno, el que vive para siempre, y nosotros le reconocemos como tal. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu palabra. Bendito seas tú, Señor, el Barajú, el Adonai, el Rey Eterno, el Melech HaMashiach, el Melech HaOlam, Rey Mesías, Rey Eterno, el Melech HaKavod, Rey de Gloria. Toda la gloria es tuya, el honor, la alabanza, la exaltación y el reconocimiento. Y hoy nosotros lo hacemos de manera personal, pero también como casa, linaje del Rey. Nos levantamos para adorarte, Señor, para bendecir tu gran y santísimo nombre. A ti sea siempre, Señor, la gloria, la honra y el reconocimiento por los siglos de los siglos. Tuya es la honra, Señor, tuya es la gloria. Nadie como tú, poderoso y santo, Elohim. Gracias, mi Señor, por este nuevo día, este nuevo tiempo y una nueva oportunidad para adorar tu nombre, Señor, como solo tú lo mereces. A ti sea el reconocimiento, mi Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey. Amén y amén. Aleluya. Sábado 4 de diciembre del 2021. Continuamos con nuestro estudio del libro de Eclesiastés, capítulo 1. Hoy desde el versículo 12 hasta el 18, para concluir este capítulo 1. Y el tema de esta porción bíblica es la experiencia del predicador. Recordemos que todo el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en su vejez, por decirlo así. Y este libro recopila toda la experiencia vivencial de él. Este libro recopila todas aquellas experiencias buenas y malas que él tuvo. Y él pudo sacar una conclusión. Hay cosas que están encaminadas a la búsqueda solo del placer, hedonismo se llama eso, donde solo las personas buscan agradarse a sí mismo y complacerse a sí mismo, aún en cosas indebidas, en cosas prohibidas por Dios en su palabra, pero sin embargo es la decisión del ser humano. Y ese tipo de vanidades, cosas inútiles, vanas, no tienen valor, producen o acarrean destrucción, ruina del ser humano, de la persona. Más cuando las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, en todos los días de nuestros días, mientras el Señor nos presta vida, y nosotros vivamos conforme a su propósito, a su plan perfecto, en obediencia, en santidad, en justicia, en rectitud, entonces eso significa una vida con valor, una vida valiosa, una vida con propósito, una vida con sentido, una vida que realmente para Dios es de alta estima y de alto agrado. Por lo tanto, eso también trae bendición. Entonces, la vida del ser humano, podríamos decirlo así, giran en base a estos dos términos, estos dos conceptos: una vida de bendición y una vida bajo maldición. Todo lo que se hace debajo del sol, porque ese es el énfasis del predicador, o sea, quiere decir todo lo que se hace en la tierra, todo el tiempo de vida que el Señor nos entrega, pues de todo aquello tendremos que dar cuenta a nuestro Elohim. Y en su experiencia, Él se da cuenta que ha cometido muchísimos errores, entregándose a placeres y vanidades, pero también Él ha hecho muchas cosas correctas y acertadas, entregando su vida al Señor. Entonces, la vida de los seres humanos giran en torno a esas dos experiencias. Si vives para agradar a Dios o si vives para agradarte a ti mismo. Si vives para cumplir los mandatos divinos o simplemente vives para irte en contra de lo que el Eterno ha establecido en su palabra. Entonces las dos cosas tendrán un destino final. El uno es destino de bendición al hacer bien las cosas. El destino de castigo o maldición cuando haces las cosas en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso que el énfasis en estos versículos del 2 al 18 es la experiencia del predicador. Él habla de su propia vida, de su existencia, cómo concibió aquello, cómo hizo cosas buenas, cómo hizo cosas malas y cómo el resultado
de ambas cosas pueden afectar la vida del ser humano al final de sus días. Así que vamos a entrar de lleno. Versículo 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Él dice que él fue el rey. Él es Salomón, hijo de David, que fue puesto por David por voluntad de Dios sobre Israel como rey. Jerusalén es la capital del reino, proféticamente de todos los tiempos, y por lo tanto es el lugar de donde se gobierna. Por eso es que la Nueva Jerusalén es símbolo de la capital del reino de Dios. Monte de Sión, como dice las Sagradas Escrituras, monte santo, monte alto y sublime, el monte donde el Señor gobierna y tiene asentado su trono. Dice el verso 13: di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Fue un hombre dedicado a buscar sabiduría, dedicado a buscar conocimientos. Desde sus inicios como rey, lo primero que le pidió al Señor fue: Señor, yo necesito saber, necesito conocer, necesito sabiduría para gobernar. Un pueblo especial, un pueblo grande, no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios, el pueblo elegido, y por lo tanto Dios, el Eterno, el Elohim, es el Rey y Señor de Israel, Yahweh el Eterno. Por lo tanto tenía que dar cuentas a Yahweh el Eterno por su pueblo, por todo lo que sus gobernados pudieran vivir bajo su gobierno, bajo su reinado. Entonces Salomón, como ustedes saben, decidió buscar sabiduría, decidió buscar al Señor, decidió decir: Señor, tu pueblo es grande, tu pueblo es especial, y por lo tanto, para poder ser un gobernante conforme a tu corazón, como lo fue David, mi padre, entonces yo necesito que tú me des sabiduría. Y sabemos la historia, él pidió sabiduría y el Eterno le dice: agradó al Padre que este hombre pidiera sabiduría, porque la sabiduría es el temor a Dios. Entonces le agrada al Eterno que nosotros le pidamos sabiduría y temor de Dios, rectitud de corazón, un corazón justo, noble, un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios. Eso es agradable para el Padre. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, enséñame a tener un corazón recto delante de ti, como decía David en una de sus oraciones de arrepentimiento del Salmo 51. Enséñame a tener un corazón recto, enséñame a guardar tus palabras, enséñame a guardar tus mandamientos. Dame espíritu de vida para poder vivir, dame el Espíritu de Dios para que me enseñe. Muéstrate a mí, Señor, redímeme, háblame, instrúyeme, corrígeme, prepárame, enséñame, Señor, redargúyeme. Prepárame como un ser humano, pero con un ser humano que camina bajo tu voluntad, bajo tu bendición, bajo tus altas normas de vida. Salomón dice: Señor, necesito sabiduría para vivir en tu temor, para vivir haciendo lo recto delante de tus ojos, para vivir conforme a tu propósito, para vivir conforme a tu voluntad, eterno Rey, Señor. Nadie como tú, mi Rey, nadie como tú, mi Señor, en sabiduría, en poder. Y todo el libro de Proverbios, usted y yo sabemos que es un libro que habla de la búsqueda de la sabiduría, como la sabiduría que viene de parte del cielo y que nos enseña a vivir según sus propósitos, según sus planes perfectos, según lo que Él ya ha establecido desde el principio para todos y cada uno de nosotros. Aleluya. Poderoso es esto. Dice: este penoso trabajo de buscar sabiduría dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. O sea, el Señor dice que nos dio el trabajo de buscar a Él, de buscarlo a Él como el Dios de toda sabiduría, de buscarlo a Yahshua HaMashiach, en quien están escondidos todos los tesoros de la revelación del cielo. Por lo tanto, lo que dice el Señor es que Él puso un principio. Esto es un principio de vida. Y el principio de vida es que Él es la sabiduría. Como dice Santiago capítulo 1, verso 3, 4, 5. Cuando habla, si alguien es falto de sabiduría, pídale a Dios, que Dios no les negará. Dios nos entregará sabiduría, nos dará capacidad. Pero es necesario que nosotros aprendamos a pedir. El consejo como experiencia del predicador dice: lo primero que tenemos que hacer nosotros para vivir una vida que le agrada al Eterno es buscar sabiduría en Él. Oren al Señor, pídanle sabiduría.
Díganle que ustedes quieren vivir en la rectitud, en la justicia, que quieren vivir y aplicar sus santos mandatos, sus escritos santos. Pídanle ustedes sabiduría al Señor y Él la va a dar. Santiago dice, pidan sabiduría y Él la va a dar en abundancia. Porque la sabiduría nos llevará al temor de Dios y el temor de Dios a la obediencia. La obediencia a vivir en rectitud, en justicia. Y esa vida de rectitud y justicia nos llevará a la bendición, a la prosperidad, a la grandeza, a la riqueza, al buen éxito, como está escrito en su palabra. Un éxito que trae mucha bendición y que esa bendición no añade tristeza ni dolor en ello. Porque es una bendición que viene de parte de Yahweh Elohim. Es una bendición, valga la redundancia, bendita por el Eterno, santificada por el Eterno, establecida por el Eterno para nosotros. Es un sello de favor, es un sello de gloria, es un sello de gracia sobre nosotros, donde el Eterno nos garantiza que Él estará allí junto a nosotros todos los días de nuestros días, como dice su palabra en Mateo 28, 18 en adelante, que Él estará con nosotros todo el tiempo, que Él es nuestro sustento, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor, quien sostiene nuestra vida, que Él es el soporte de todo. Él estará con nosotros, con aquellos que vivan en rectitud y justicia, con aquellos que quieran hacer su perfecta y santa voluntad. Por eso lo establece como un principio. El trabajo que el Señor entregó a los hombres es que lo busquen a Él. En otras palabras, este principio determina que Dios nos hizo dependientes de Él absolutamente. Tú y yo somos gente dependiente. Tú y yo dependemos en lo absoluto de Él. El sermón del monte, Mateo 5, allí Yahshua HaMashiach dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? No dicen los pobres en economía, los que no tienen dinero, los mendigos. No dice eso. No dice los pordioseros, dice los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Los que tienen una necesidad continua de la presencia de Dios. El Señor puso como principio que nosotros necesitemos de Él. El Señor puso como principio que nosotros busquemos su rostro, busquemos su presencia, que dependamos absolutamente de su favor, de su gracia, de su bendición, del día a día, de sus múltiples misericordias, de sus múltiples favores cada día. Cada día tiene su propia bendición, dice su palabra. Lamentaciones 3 lo dice. Y debemos esperar esa bendición de parte del Eterno, pero necesitamos aprender a vivir en sabiduría, en temor, en reverencia, en respeto, en reconocimiento al Señor. Todo lo que podamos alcanzar gracias a Él. Todo lo que podamos tener gracias a Él. Todo lo que podamos heredar gracias a Él. Todo lo que podamos alcanzar en esta vida gracias a Él. Todo lo que Él nos dé, nos bendiga. Todo lo que poseamos y todo lo que administremos conforme a su sabiduría es gracias a Él. Todo lo que tú tengas, tu familia, tu casa, tus bienes, riquezas, autos, casas, es gracias a Él. Y el Señor ha establecido como un principio eterno que seamos agradecidos, que busquemos su rostro cada día y declaremos siempre, Señor, gracias a ti. Si algo tenemos, gracias a ti. Si algo poseemos, gracias a ti. Esta casa, este vehículo, estos hijos, esta familia, gracias a ti. Este matrimonio, gracias a ti. Todo gracias al Señor. Y esto implica su bendición, su favor pleno sobre cada uno de nosotros. Qué maravilloso, qué poderoso que empieza estos versículos, especialmente el verso 13, donde dice principios, experiencia del predicador. Primer principio, busquemos al Señor. Como está escrito, la regla de oro, Mateo capítulo 7. El que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá, ¿no? Entonces, está allí. Hay que ir y tocar. Hay que clamar, hay que buscar a Dios. Hay que buscar el rostro del Señor. Hay que buscar su presencia. Hay que buscar ministrar al Espíritu de Dios. Hay que acercarse a Él cada día, honrarlo y que Él sea llenando tu vida de su Espíritu, de su presencia. Y Salomón lo escribe como una tarea dura. El hecho de que tenemos que buscar. ¿Por qué es una tarea dura? Porque la carne no quiere. Nuestros deseos carnales no quieren. Nuestra carne quiere seguir durmiendo. Ama la almohada. Nuestra carne quiere seguir en vanidades. Nuestra carne quiere seguir en placeres.
Nuestra carne quiere seguir en un sinnúmero de cosas, pero lastimosamente el Eterno ha dicho, para ellos por supuesto, para nosotros es un placer, el Eterno ha dicho que tenemos que buscar su rostro, que tenemos que buscar su presencia. Por eso Él dice que a todos los que le buscan, a todos los que le aman, Él dará a conocer sus pactos, los íntimos. Él dará a conocer su verdad, su revelación. Sus cosas secretas serán dadas o entregadas a aquellos que lo busquen de corazón, que lo busquen en el secreto, aquellos que lo busquen en la intimidad, entren en sus recámaras reales, en su reino, y podamos recibir de Él las revelaciones de su reino, las parábolas de su reino, el entendimiento de su reino, la enseñanza de su reino, las palabras escondidas en su corazón, en su reino. Y por lo tanto es necesario que nosotros dediquemos tiempo a la búsqueda de su presencia, dediquemos tiempo a oír su voz, dediquemos tiempo para adorar y acercarnos para adorar y para oír su voz, hablarle a Él y permitir que Él nos hable, adorar, glorificar su nombre y permitir que Él nos bendiga. Son los principios establecidos y por lo tanto no cambiará, será siempre así. Poca búsqueda de Dios, poca manifestación de Dios sobre tu vida. Una gran búsqueda de Dios, una gran manifestación de gloria del Padre sobre tu vida. ¿Qué te parece? Simple y sencillo de esa manera. Siembras poco, cosechas poco. Siembras mucho, cosechas mucho. Son los principios eternos del Rey de Reyes. Por lo tanto, son principios que generan abundancia, que generan grandeza, que generan bendición, que generan una vida extraordinaria, que generan el favor de Dios. Son principios que nos llevan a nosotros a alcanzar la grandeza, la riqueza, a alcanzar la prosperidad, a alcanzar una vida de éxito, una vida significativa, una vida bajo la bendición del Eterno, una vida en el reino de Dios, sumergido en su justicia, sumergido en su gloria, para ver la gloria de Dios cada día, para ver milagros, prodigios y maravillas sobre cada uno de nosotros. Dios definitivamente maravilloso, nuestro Rey. Verso 14 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todas las cosas, según el libro de Eclesiastés, capítulo 1, representan fatiga, representan cansancio. Se trabaja duro y se gana el alimento con el sudor de la frente. Así lo estableció el Señor desde el Génesis capítulo 3 para el ser humano. Muchas cosas que se consiguen con dolor y que son una bendición. En el caso de los hijos, la mujer da a luz con dolor, pero para ella su hijo o sus hijos son una bendición. Son algo glorioso, un regalo del Dios viviente. Hay muchas cosas buenas que se dan debajo del sol que cuestan trabajo. Y nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que ser apercibidos en todo. Tenemos que ser gente de sacrificios, de esfuerzos. La gente vaga, ociosa, floja, no le agrada el Señor. Al perezoso, como dice el libro de los Proverbios, lo enseña, le vendrá la ruina. Mas el diligente, al que trabaja, al que mete mano al trabajo, al que opera, al que se dedica a algo productivo, positivo y legítimo, y legítimo, o sea, legal, delante del Dios que vive para siempre. Entonces a esa persona el Señor bendice, a esa persona el Señor engrandece. Pero todo tiene su esfuerzo, todo tiene su sacrificio. Así como el sembrador que se dedica a sembrar la tierra y la labra con amor, con cariño, porque sabe que vendrá una bendición grande sobre él al final de la cosecha. Y por lo tanto, asimismo, todo el que siembra tiene derecho a cosechar. Esos son principios. Si tú buscas a Dios, Él se acercará a ti. Si tú buscas al Señor y le pides sabiduría, Él te dará sabiduría. Si tú le pides temor de Dios, Él pondrá su temor en ti, su gran amor. Si tú le pides algo, el Señor te lo va a dar, conforme a su propósito y voluntad, y pondrá sobre ti sabiduría y entendimiento, inteligencia, cosas más valiosas que el oro y la plata, como está escrito en su palabra. Dice el verso 15: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Esto quiere decir que hay cosas que no podrán ir más allá o no podrán desarrollarse más de lo que ya está establecido, como cuando el Señor dice: por mucho afán que tenga alguien, no podrá añadir un codo más a su estatura. Por mucho que se afane,
no podrá añadir tamaño a su estatura. Habrá cosas que en el mundo no se enderecen, porque cuando la Biblia habla de torcido, habla de los necios. Y cuando habla de los necios, a veces habla de aquellas personas tan tosudas, tan duras, tan rebeldes, tan obstinadas, tan contumaces, que se rebelan contra Dios y que para ellos lastimosamente no hay vuelta, no porque Dios no quiere, sino porque ellos no se arrepienten de su pecado. Y hay cosas que no van a enderezarse porque las personas han decidido vivir de una manera equivocada. Hay gente que vive de una manera incompleta, no correcta, ni justa, ni madura, ni perfecta delante de Dios, porque perfecto significa completo. Hay gente que tiene que buscar a Dios como corresponde, pero hay otros que no lo hacen. Entonces, Eclesiastés dice en la experiencia de él: he visto en mi vida gente que busca a Dios, pero he visto también gente que no lo busca. Gente que por más que se le habla no escucha. Gente que por más que se le enseña no quiere cambiar. Gente a quien se corrige y no aceptan la corrección y más bien se ponen enojados, bravos y se ponen más necios que antes. Y actúan hasta con violencia y agresividad cuando alguien les quiere enseñar lo correcto, lo justo y verdadero. Por eso en el 15 le especifica esto: lo torcido no se puede enderezar. La gente que realmente no quiere agradar a Dios, no quiere buscar a Dios, lastimosamente ellos irán a un destino final desastroso, destructivo, calamitoso. Será una hecatombe, ¿no? Un trastorno completo sobre su casa. Dice el verso 16: hablé yo en mi corazón. Él se habló a sí mismo, así como cuando David decía en el Salmo 42: alma mía espera en Jehová, alma mía espera en Yahweh Elohim. Él es tu esperanza, Él es tu ayudador. Alma mía, no te afanes, no te turbes dentro de mí, no te inquietes, espera la bondad de Dios y la manifestación del Eterno. El escritor dice: hablé yo en mi corazón, miré hacia adentro, medité en mi corazón, medité en mi espíritu, diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Salomón medita y dice: Señor, tú me has bendecido tanto, que me has hecho el hombre más sabio de la tierra. Tú me has bendecido tanto, 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 Señor, que me has dado cosas tan gloriosas y maravillosas, que son incomparables, que son extraordinarias, que son preciosas, únicas. Tú me has dado, Señor, tanta sabiduría y tanto conocimiento, que realmente ese conocimiento es extraordinario, es poderoso. Señor, me has dado más sabiduría que reyes antiguos, y solamente habían pasado dos, David y Saúl. Pero Salomón reconoce que del Eterno vino sabiduría, vino el conocimiento, la inteligencia, y que todo lo que él poseía, lo poseía porque él se lo había regalado. El Eterno se lo había dado. Por eso dice: yo hablé en mi corazón, yo medité en mi corazón. Señor, tú me bendices. Todo lo que tengo yo es porque tú me lo has dado. Toda bendición que tengo es porque tú me la has entregado. Casa, carro, propiedad, todo lo que tengo es porque tú, Señor, me has bendecido. A ti te aplació, tú lo quisiste así, bendecirme, Señor. Y lo que hoy tengo, reconozco, dice Salomón, lo reconozco, tú me lo has entregado. Aleluya, poderoso es esto. Dice: mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, mucho más que mis antecesores o reyes antecesores. El verso 17 dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Esta palabra, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, quiere decir que se dedicó a buscar a Dios, el rostro del Eterno. Dedicó tiempo para buscar el rostro de Dios, para estar en su presencia, para adorar. Lo mismo que hacía David su padre en el tabernáculo de David. Se dedicaba a ministrar, a adorar, a bendecir, a alabar el nombre del Eterno, a buscar la voluntad de Dios. Conocer la sabiduría es conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? Nosotros tenemos que aprender: Padre, ¿qué quieres tú de mí?
¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuáles son tus planes para conmigo? Enséñame de tus planes para que yo pueda crecer, para que yo pueda vivir conforme a tu propósito. Enséñame, Señor, lo que he de hacer, lo que he de alcanzar a hacer. Conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, enséñame, Rey y Señor. Guíame en todas las cosas, Señor, para que yo pueda hacer tu voluntad. Esto es poderoso. El segundo principio que nos enseña Salomón aquí sería que necesitamos meditar en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y la inteligencia para hacer todas las cosas conforme a su propósito. Continúa diciendo el mismo versículo 17, y también dice, a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Locuras y desvaríos simplifica Salomón aquí aquellas cosas que están fuera del orden de Dios. Hice cosas indebidas, no negué placer a mi corazón. No negué placer a mi corazón, dice Salomón. Todo lo que quise hacer, lo tuve y lo hice simplemente. Aprendí por medio de esto que eso es vanidad y que todo lo que no te agrada a ti es vanidad. Que todo lo que no tiene tu buen nombre es vanidad. De todo lo que no posee tu bendición es vanidad. De todo lo que tú apruebes, Señor. Solo lo que tú apruebes es verdadero. Lo que tú no apruebas es vanidad. Todo lo que podamos hacer fuera de Dios no sirve. Trae destrucción. Todo lo que podamos hacer en la bendición del Señor, eso trae recompensa, justicia, rectitud. Y el escritor dice, desperdicié tiempo dedicándome a locuras y a desvaríos, a cosas que no eran. Dediqué tiempo a la vanidad, a la lujuria, dediqué tiempo al pecado, dice el escritor. Y me di cuenta que todo eso fue aflicción de espíritu, o sea, me causó dolor, me causó tristeza, porque corrompieron su corazón. Ustedes saben por la escritura que dice que las miles de mujeres que tenía Salomón corrompieron su corazón porque lo desviaron a la idolatría, a la hechicería, lo desviaron a la vanidad y a la adoración de falsos dioses, a levantar edificios, templos, imágenes, figuras de dioses falsos. De las naciones con las cuales hacía pacto, él se casaba con una princesa y esa princesa exigía que le hicieran un templo para adorar a sus falsos dioses. Y Salomón tenía que hacerlo. Tenía su debilidad y su debilidad eran las mujeres. La lujuria sexual, algo heredado de su padre David. No es justificable, no es agradable al Señor, pero lastimosamente son parte de la debilidad del ser humano. En este caso, Salomón dice, todo esto es vanidad. Por lo tanto, si yo me equivoqué al vivir en lujurias y en placeres y a buscar el hedonismo, a buscar solo el placer para mí, eso es vanidad, eso no sirve, no tiene valor delante de Dios. Por lo tanto, no es lo que deben hacer ustedes. O sea, el escritor dice que hay cosas malas que él hizo que nosotros no debemos hacer. Y hay cosas positivas y buenas que él hizo que nosotros sí debemos hacer. Todo lo que es aprobado por el Señor en su voluntad perfecta es lo que debemos hacer. Todo lo que el Señor desaprueba, aborrece, desprecia es lo que no debemos hacer. Es sencillo. La sabiduría que Dios nos da es sencilla, no es complicada. El problema es que nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza llena de chuletas o chuletita, no permite que dediquemos a buscar el rostro de Dios y a busquemos la vida del Espíritu para que nosotros seamos gente guiada por el Espíritu de Dios. Como dice Romanos 6, 7, 8, la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Vivamos por el Espíritu porque esa vida en el Espíritu edifica y lleva al éxito. Cuando se vive en la carne, en la naturaleza carnal, vendida al pecado, esa naturaleza carnal nos lleva a la destrucción, nos lleva a la ruina, según las Sagradas Escrituras, por lo tanto, conduce a la muerte. Y Salomón hace la diferencia, él dice, yo hice cosas buenas e hice cosas malas, y me di cuenta que lo malo me llevó a la ruina. Pero las cosas buenas son las que nos llevan a la edificación. En su experiencia, el predicador nos está diciendo, hagan lo bueno, hagan lo justo, hagan lo santo, hagan lo recto delante de Dios, que eso les traerá recompensa, que eso les traerá bendición, que eso les traerá el favor del Dios viviente, que eso hará que ustedes vivan con agrado.
Como le dijo en pacto a Abraham, vive como a mí me agrada, capítulo 17 de Génesis. Vive como a mí me agrada y yo te bendeciré, yo te engrandeceré, tus hijos, tu descendencia será poderosa en la tierra. Entonces vivamos como a Dios le agrada y eso hará que haya bendición, favor de parte del Eterno para todos y cada uno de nosotros. Concluye en el verso 18 diciendo: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Aquí hay una expresión un poco paradójica, ¿verdad? Porque aparentemente pareciera que dijera que el buscar la sabiduría, el tener mucha sabiduría, produce mucho malestar, y añadir ciencia, conocimientos, también se añaden dolores. Pero no es que hay un contraste aquí, ni hay una incongruencia. Lo que está diciendo es que, conforme a las mismas palabras que Yahshua dijo, a quien más se le da, más se le demanda. Y Salomón fue un rey, como él lo dijo, a quien Dios le dio la capacidad de percibir tanta sabiduría y tanta ciencia, tanto conocimiento. Por lo tanto, Dios también le exigió a Salomón, le exigió vivir de acuerdo a esa sabiduría y de acuerdo a esa ciencia, esa revelación acerca de él, de su naturaleza santa. A quien Dios más le entregue es a quien más le demanda. A quien le da más, a quien le entrega revelación, a quien le entrega principios, a quien le entrega cosas del cielo, es a quien más el Eterno le demanda. Por lo tanto, nosotros debemos entender estos principios. No hay contraste. La sabiduría no produce molestia. Lo que la sabiduría produce es demandas. Entre más sabes, entre más sabio eres, más te demanda el Señor a ti. Entre más conocimiento tengas de Dios, de su palabra, mayor demanda de Dios habrá para ti, de consagración y dedicación. Porque Él te ha elegido, Él te ha sellado. Y Él solo entrega sus secretos a los que le aman. Él solo entrega su secreto a los íntimos. Él solo entrega su secreto a los que buscan su presencia. Él solo entrega sus secretos, sus tesoros reales, los tesoros del reino, la revelación del cielo, a aquellos que lo buscan con diligencia, a aquellos que lo buscan con amor, con profundidad en su corazón, aquellos que lo aman de verdad y se acercan a Él. Ellos recibirán revelación del Padre, revelación del Hijo y revelación del Espíritu de la profecía. Ellos, los que buscan al Señor con todo corazón, a los que más se le entrega, más se le demanda. Entre más el Señor te dé revelaciones, pues más demandará de ti una vida de justicia y de integridad. Y es un privilegio recibir de Dios sabiduría. Es un privilegio recibir del Señor ciencia, conocimiento, revelaciones. Es una bendición, no es una molestia. Es una bendición, no es un dolor. Lo que el Señor o el escritor está diciendo aquí es que esto también requiere sacrificios de parte de nosotros. Sacrificios de consagración, de dedicación, de santidad, de una vida correcta. Nos demanda a nosotros ser más justos, nos demanda a nosotros ser más íntegros, nos demanda a nosotros ser correctos delante de su presencia, nos consagra. Y por eso, a eso se refiere Salomón como algo que cuesta. Consagrarse a Dios cuesta, porque no es nada fácil negarse a sí mismo. Yahshua ya lo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, está claro que no es fácil agradar a Dios, que requiere esfuerzo, sacrificio. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero mira, yo te mando que te esfuerces otra vez, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira mi palabra, busca mi palabra, vive por mi palabra. A ese esfuerzo, a esa dedicación, a ese sacrificio es que se está refiriendo Salomón en este versículo 18. Todo cuesta, y si tú quieres revelación de Dios, eso te va a costar búsqueda, presencia, sacrificio. Eso te va a costar negarte a ti mismo, negarte a tus placeres y deseos, negarte a un tiempo y dedicar ese tiempo al Señor. Eso implica sacrificios, esfuerzos, quizás oración, quizás ayuno. Eso implica dedicación, búsqueda. Eso implica levantarte más temprano, acostarte más tarde, levantarte a la hora que el Señor determine, 1, 2, 3, 4, 5 de la madrugada.
Quizás el Señor te quiera tener todo el día buscando su presencia. Es el precio que pagan los verdaderos adoradores. Así que busquemos al Señor y adoremos su santo nombre, porque Él es glorioso, Él es santo. Nada se compara a su riqueza, a su grandeza, y lo que Él tiene es más valioso que cualquier cosa en la vida. Su presencia es más valiosa que todo. Adoremos al Padre, casa, linaje del Rey. En el nombre de Yahshua HaMashiach, así sea.